Muy buenos días a todos. Vamos a empezar. Bueno, pues lo primero, daros la bienvenida, que estoy seguro que estabais deseando hoy por la mañana, a las 10 de la mañana, estar aquí para poder disfrutar de esta maravillosa charla que os vamos a ofrecer, que además yo creo que se plantea una pregunta que todos os estáis haciendo, os habéis hecho y os seguiréis haciendo, yo creo que durante unos cuantos años, pero sobre todo algunos que nos habéis contado que sois de segunda de bachillerato, pues es un punto de inflexión, ¿no?, en vuestras vidas, de cómo elegir qué estudiar, de todas las cosas que ofrece la Comunidad de Madrid, y que además aquí pues tenemos a tres expertos que han trabajado en diferentes ámbitos, pero están relacionados con el mundo educativo, y creo que son perfiles muy adecuados para poder aconsejaros, para poder contaros toda la oferta que hay, o algunas pistas o pautas de cómo elegir, también lo vamos a comentar. Y nada, voy a empezar un poco presentando a los tres ponentes. Tienen un currículum muy extenso, voy a intentar resumirlo rápidamente para que no se nos haga muy pesado, pero luego también podéis consultar sus perfiles y demás. Primero empezaremos por José María Rodríguez, que es un primero amigo y luego también es doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene máster universitario en Informática por la Universidad de Alcalá, funcionario del Cuerpo de Inspección de Educación, ha desempeñado diferentes cargos en la administración pública, siempre vinculados con el ámbito educativo, director de Instituto de Educación Secundaria, a ver si a lo mejor tienes algún exalumno por aquí, jefe de servicios, jefe de área, subdirector, y en septiembre de 2019, que es, bueno, nos conocimos un poco después, pero bueno, desde septiembre de 2019, que yo creo que muy acertadamente fuiste nombrado director general de Educación Secundaria, formación profesional y régimen especial de la actual vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades. Y bueno, pues nos tienes que contar muchas cosas. Lo primero, pues gracias, José María, y bienvenido. Gracias. Pilar Ponce, que la tengo aquí a mi izquierda también, es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense, también es diplomada de Humanidades Europeas por la Sorbona de París, cuenta con un máster en agentes, políticas y estrategias de cooperación y desarrollo, y otro máster en responsabilidad social corporativa por la UNED. Entre todas las cosas voy a destacar que ha trabajado como coordinadora de programas para el Instituto de Fortalecimiento de Capacidades para África de la UNESCO, en Etiopía y Angola, como asistente técnico de Educación, Participación Ciudadana, Diversidad Cultural y Promoción de la Equidad de la Cooperación Española. En el mismo país también ha sido coordinadora general, trabajando principalmente en proyectos de educación. También ha estado en el Congreso de los Diputados, en la Asamblea de Madrid, en el gabinete del Ministerio de Educación. Ha tenido una trayectoria muy diversa. También ha sido viceconsejera de Organización Educativa aquí de la Comunidad de Madrid y actualmente es la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, desde donde trabaja pues, por la educación y por los jóvenes. Bienvenida, Pilar. Gracias, Nico. Y por último, Antonio, que es el único que he tenido el placer de conocer ahora mismo hace unos momentos, que bueno, no habíamos coincidido, pero es psicólogo educativo y general de la COP Madrid y vocal por Madrid en la División de Psicología Educativa en el Consejo General de la Psicología. Ha desempeñado diferentes funciones directivas, asesorando a orientadores y a centros educativos en centro de psicología a nivel nacional e internacional. Ahora tienes que asesorar a otro tipo de perfiles, pero yo creo que también muy adecuado. Y en la actualidad también es orientador educativo en centros pertenecientes de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, y además, lo estábamos comentando recientemente, pues ha participado en la realización de un estudio sobre las consecuencias psicoeducativas y emocionales de la pandemia, el confinamiento y la educación a distancia en el profesorado, en el alumnado y en las familias, que bueno, pues ha sido publicado por la revista del Consejo Escolar y también por el Colegio Oficial de la Psicología, y también tiene una larga y extensa trayectoria, pero me voy a parar aquí y darte la bienvenida también, Antonio. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar ya con la charla. Primero va a hablar José María, que os hará una exposición, luego Pilar y luego al final Antonio. Luego tendremos un debate de unos minutitos y también os daremos la palabra por si os ha surgido alguna duda después de escucharlos o si tenéis alguna duda en general. Bueno, pues nada, José María, adelante, todo tuyo. Buenos días a todos, gracias, Nicolai. Bueno, acabáis de ver ahí, os ha leído, llevamos casi 10 minutos leyendo currículos, ¿no?
Uno cuando empieza a estudiar, cuando ha elegido y empieza a estudiar, tiene todo el futuro por delante. A la hora de elegir hay que tomar en consideración una serie de elementos, pero luego la vida te va llevando por unos derroteros profesionales que uno nunca se imagina. Lo digo porque acabáis de ver 3 currículos que me da la impresión de que, independientemente de lo que habéis estudiado, os ha llevado por unos derroteros que a lo mejor no imaginabais. Yo no me voy a extender mucho. Cuando me invitaron a participar, bueno, pues vi el título de lo que teníamos que discutir, porque creo que la parte más interesante puede ser lo que discutamos y, sobre todo, las preguntas que nos podáis hacer. Leí ¿cómo elegir qué estudiar? Es una pregunta sencillísima. Es algo que seguro que cuando acabéis este curso, los que estéis en segundo de bachillerato y los que estéis en cuarto de la ESO, pues vais a tener resuelta seguramente. Es ironía, como os podéis imaginar, es ironía. Es una pregunta difícil. El martes pasado asistí a unas jornadas de ciberseguridad. La mayoría de los ponentes eran miembros del cuerpo de la Guardia Civil que se dedica a la ciberdelincuencia. Uno de los ponentes, un coronel, en la introducción al tema que luego expuso, hizo, yo creo que inopinadamente, él no lo pretendía, 3 alusiones que, cuando estaba pensando qué contaros, me parecieron muy interesantes. Dijo, en primer lugar, que cuando eliges lo que vas a ser o lo que vas a trabajar, te tiene que gustar. Luego después, más adelante, hablando de otro tema, dijo también que, bueno, aquello a lo que te dedicas se te tiene que dar bien, tienes que ser competente en eso. La mayoría de los asistentes a esta jornada eran alumnos de formación profesional de las familias profesionales de informática y comunicación y electricidad electrónica. Y les dijo, probablemente algunos de vosotros estaréis pensando en cursar enseñanzas luego o dedicaros al diseño de videojuegos en 3 dimensiones y todo esto. Esto es algo que está ahora mismo muy de moda. Y les dijo, probablemente dentro de unos años no haya trabajo para dedicarse a eso. ¿Por qué? Porque esto lo harán las propias aplicaciones mediante la inteligencia artificial. Y en cambio sí que insistió en que la ciberseguridad había generado un negocio de 1.300 millones en 2019 y seguía incrementándose. Y además estaba generando un empleo estable y, por tanto, contratos indefinidos. ¿Por qué he mencionado esto? Porque yo creo que nos puso encima de la mesa 3 elementos esenciales a la hora de elegir. Te tiene que gustar, se te tiene que dar bien, tienes que ser competente y otro elemento es analizar qué inserción laboral puede tener las profesiones a las que te conduce lo que has elegido. Yo añadiría una cuarta, que es información. Hay que tener información y eso es responsabilidad de todos, de nosotros, la Administración, pero también de cada uno de vosotros. Tenéis que preocuparos en tener la mayor información posible. Y lo iba a decir al final, pero lo digo ahora. No obstante, si os equivocáis no pasa nada. Luego uno puede cambiar. Es mejor cambiar a tiempo que centrarse en seguir algo que estás viendo que no te gusta. Respecto a hacer lo que te gusta, me vais a permitir deciros que a veces no es fácil hacer lo que a uno le gusta, por diversas razones, pero incluso porque la propia familia pues, no os aconseja hacer eso. Un ejemplo clarísimo, este año el alumno de selectividad, que se llamaba antes la EBAU de ahora, que mejor nota ha sacado en la Comunidad de Madrid, había cursado Humanidades y manifestó, porque ya sabéis que cuando uno saca la mejor nota, pues la prensa va a preguntarte qué quieres hacer, qué vas a estudiar. Y manifestó que quería hacer Filología Clásica, no es por nada, y dedicarse a ser profesor de secundaria. No sé si os enterasteis, pero inmediatamente en las redes sociales hubo quienes lo criticaron además acerbamente. Y el muchacho, yo creo que con elegancia y humildad,
respondió que a pesar de todo prefería estudiar y dedicarse a lo que le gusta. Bueno, esa era la primera, pero es que debe ir unida a aquello en lo que uno es competente. Y en este sentido, generalmente suele coincidir que lo que te gusta es aquello en lo que eres competente, pero no siempre. Quienes somos profesores conocemos casos de alumnos muy competentes, que se les da muy bien un campo determinado y que por diversas razones, pero una de ellas es también que lo consideran demasiado fácil y no le dan el valor que tiene y acaban dedicándose a un campo en el que tampoco son competentes. Esto hay que analizarlo también. Fijaos, para elegir lo que a uno le gusta o aquello en que es competente son diferentes los criterios. Es verdad que para coger lo que a uno le gusta pues es algo personal y subjetivo, ¿no? Pero para saber en qué es competente ya no es tan personal y subjetivo. Ahí hay que informarse, que era el cuarto elemento que yo sacaba. Y tenéis muchísima información, muchísima. Seguramente Antonio os va a recomendar sitios donde podéis analizar aquello en lo que sois competentes, vuestras fortalezas y debilidades, ¿vale? Inserción profesional, inserción laboral, hay que tenerla en cuenta. Al final uno se prepara para poder trabajar. En este sentido también hay muchos informes e estudios que podéis consultar donde se dice qué inserción laboral ha tenido normalmente en el primer año una vez que uno ha finalizado los estudios. Es la inserción laboral de los egresados universitarios, por ejemplo, el Ministerio de Universidades tiene estudios en este sentido y la Comunidad de Madrid tiene estudios de formación profesional, tanto en competencias profesionales como de títulos de formación profesional, qué inserción laboral se ha tenido, que es muy elevada en formación profesional. No sé cuánto tiempo llevo, pero yo he dicho que no me iba a extender. Tienes un minuto más. Bien. Un minuto más. Para concluir, entonces, ¿cómo elegir qué estudiar? Pues hay que tener dos tipos de información. Una es interna, y voy a mencionar aquí a Sócrates, es el conócete a ti mismo. Es decir, conoce aquello que prefieres, conoce aquello que valoras, tus valores, conoce aquello en lo que realmente eres competente. Y otro conocimiento que es externo, que es el objeto hacia el cual vais a elegir. Aquello se conoce bien todo el catálogo de estudios. Yo me planteé, antes de venir aquí, contaros todas las posibilidades que tenéis una vez que finalizáis secundaria obligatoria o bachillerato, que son infinidad. Por supuesto, los grados universitarios, pero he mencionado formación profesional y no acaba ahí la oferta. Tenéis enseñanzas artísticas superiores. Hay todo un catálogo de estudios y, sobre todo, no os quedéis solo con los más conocidos. Informaos en profundidad. Hay muchos grados universitarios que no son derecho, que no son medicina, que son los que a todos nos suenan, que son validísimos y si os gusta, elegid eso. Pero hay otros que no son tan conocidos y son importantísimos. Y entonces este conocimiento externo, esta información externa también tenéis que tenerla. Los departamentos de orientación de los centros, los programas que se aplican en los centros educativos, estas jornadas que se celebran anualmente y otras informativas sobre lo que podéis hacer son validísimas para que tengáis toda la información. Y ante cualquier duda, pues no dudéis en dirigiros al orientador de vuestro centro educativo, a vuestros padres, por supuesto, y a vuestros tutores y profesores. Seguro que os pueden facilitar toda la información o por lo menos deciros dónde podéis conseguirla. ¿Vale? Gracias. Bueno, muchas gracias, José María. La verdad es que es muy interesante. Has mencionado algunos conceptos que me parece un breve resumen hacerlo aquí, la mayor información, ¿no?, que necesitan los alumnos, pero también a mí me parece muy interesante lo que has mencionado del miedo a no equivocarse, ¿no? O sea, de elegir algo que, bueno, pues crees que te va a gustar, pero a lo mejor no es lo tuyo. Y aquí hablando de mi ejemplo personal, yo cambié de estudios, inicié una carrera, me di cuenta de que no era lo que me gustaba o no era de lo que era
competente realmente, ¿no? Porque has mencionado también el hecho de lo que a uno le gusta y ser competente no es lo mismo en la misma materia y bueno, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Empiezas un estudio, ves que a lo mejor no es lo tuyo y luego pues decides cambiar, adaptarte, hay muchísima oferta, se puede cambiar de formación profesional a universitaria, de universitaria a formación profesional. Lo bueno que tenéis es que en la Comunidad de Madrid pues os ofrece, ¿no?, todas las alternativas que podéis tener, pero yo creo que son mensajes interesantes, tener toda la información del mundo, no tener miedo a equivocarse y, por supuesto, tener claro que no es lo mismo lo que nos gusta de lo que quizás pues, seamos competentes, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a Pilar, que nos va a también hablar de conceptos muy, muy interesantes. Pilar. Muchas que además gracias. Tiene una presentación que podéis ver allí. Pues bueno, gracias Nico, gracias a la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid por organizar estas jornadas y enhorabuena porque me parece que es importante, como decíamos antes, para daros la oportunidad también de conocer un montón de colegios oficiales, un montón de profesiones y que se amplíe ese abanico entre lo que se conoce y lo que se puede elegir. Yo creo que la pregunta es qué estudiar, pero también para qué estudiar. Y en línea con lo que decía José María antes, quería contaros una breve anécdota. Cuando yo tenía 15 años, escuché a Loquillo, que es mi cantante de rock favorito, una entrevista en la que decía: he tenido la suerte de ganarme la vida haciendo lo que me gusta, que es cantar. Cuando yo lo oí, pensé, yo quiero hacer eso en mi vida, ganarme la vida a trabajar en lo que me haga feliz. No sé ni cómo llegaré, ni de qué forma, y es muy complicado, pero me pareció que eso es lo que yo quería hacer, trabajar en aquello que me hiciera feliz. Y para eso necesitamos contextualizar dónde estamos y para eso necesitamos también hacer un camino que no es sencillo, como estábamos diciendo, y que requiere de esfuerzo y requiere también de conocerse a uno mismo y de ir poquito a poco haciendo pasos, poniendo baldosas en el camino que nos hagan mejorar. Voy a empezar un poco con una breve reflexión sobre el contexto en el que os encontráis como juventud, donde estamos como planeta. Estamos en la época con más avances en la historia de la humanidad. Se calcula que desde 1900 hasta ahora ha habido más avances científicos y tecnológicos que en el resto de la humanidad. De hecho, hoy vivimos el doble que en el 1900. Hemos llegado a la Luna, hemos descifrado el genoma humano, hemos desarrollado la red y tantas cosas que conocemos. Estamos en un mundo en cambio, en un mundo en el que tenemos crisis económicas, conflictos internacionales, movimientos políticos de todo tipo y ya el colmo, ¿no? La cumbre ha sido una pandemia mundial que nadie se esperaba y que de pronto nos ha encerrado a todos en casa. Entonces es un mundo en cambio y un mundo lleno de incertidumbres en el que vais a tener que desarrollaros profesionalmente y personalmente. Pero además estamos en un mundo global y comprometido, y quiero insistir en comprometido. He puesto ahí la imagen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015 estuvieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entonces eran 8 e iban dirigidos solo a los países en vías de desarrollo, que se llamaba entonces países empobrecidos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015 son 17 y van dirigidos a todos los países del planeta, porque entendemos que las desigualdades, pasen donde pasen, son responsabilidad de todos y entendemos que estemos donde estemos, siempre hay capacidad para mejorar y para seguir haciendo de este planeta un lugar mejor. Estamos en un mundo cada vez más complejo. La Universidad de Harvard tiene este atlas de complejidad económica, que os dejo ahí por si en algún momento, para algún trabajo, para algún estudio, os interesa consultarlo, donde se explica la complejidad de cada país y cómo esto afecta a la economía, al comercio y a la situación de cada país. Y en medio de todo esto, ¿qué nos aporta la educación? Pues la educación nos aporta muchas cosas, pero ha hecho falta una pandemia y encerrarnos en casa y encerrar a los padres con los hijos en casa mucho tiempo para entender lo que aporta la educación. Porque aporta cosas tan obvias como los horarios, la rutina, pautas de comportamiento, socialización. Es lo que os permite estar aquí con todos vuestros grupos de amigos y desarrollar esa socialización. Habilidades para la vida, competencias y conocimientos básicos, desde luego. Y además aporta herramientas para afrontar los retos que vais a tener, los retos de nuestro tiempo que estábamos comentando, para construir un futuro en libertad, para que podáis pensar, decidir, elegir lo que queráis y daros herramientas, porque la única limitación es la que vosotros os queráis poner. El resto, a través de la educación y a través del esfuerzo, lo podéis conseguir. Y desde luego con eso conseguir vuestros sueños y ser felices. Y esto, que suena muy bonito y que podría estar en una taza de desayuno,
pues tiene desde luego datos que lo corroboran, ¿no? Que lo sustentan, como puede ser que a mayor educación menor riesgo de pobreza, que las personas con mayor educación tienen menos riesgos de salud y menos enfermedades crónicas porque tienen hábitos de vida saludables y saben cuándo tienen que ir al médico. Tiene que ver también con la tasa de empleo según la formación, con un dato muy importante. Una mujer sin estudios tiene un 44% de posibilidades de empleo, una mujer con estudios superiores el 77% de posibilidades de empleo. Es importante también para el futuro que queremos y cómo queremos vivir, la educación que tengamos. Está relacionado desde luego con el sueldo. Un universitario puede ganar el 50% más que alguien sin estudios. Y un detalle muy importante también está vinculado con el desempleo juvenil, con una cuestión súper interesante, es que en países como Alemania, donde la tasa de personas con formación profesional es del 54,4%, el desempleo juvenil solo es del 6%. En España tenemos alrededor del 23% de gente con estudios de formación profesional, casi un 40% de gente con estudios universitarios y un 37% de desempleo juvenil, con lo cual es importante, comentaba el director general, darle el peso que tiene a la formación profesional y a la capacidad de empleo que puede dar. Y todo esto, ¿para qué estudiar, no? Pues para estudiar, para afrontar los retos que tenéis por delante y cómo enfrentarse a ellos. Como por ejemplo la importancia de ser flexibles y tener capacidad de adaptación en un mundo en cambio. Como por ejemplo el pensamiento crítico, poder plantearos lo que os encontráis, lo que tenéis delante, hacer una lectura crítica. Tenéis dos imágenes, ¿creéis que son tan distintas? La imagen del cuento de la criada y la imagen de las mujeres que viven en Afganistán. Dice la autora del cuento de la criada que nada que aparezca en sus libros no existe en algún lugar del planeta. Tenemos que tener ese pensamiento crítico, plantearnos, entender por qué hay injusticias alrededor nuestro, qué pasa con ellas, qué podemos hacer para cambiarlas. Pero además, decía antes, vivimos en un mundo global. Eso os obliga a estar internacionalizados. Y esto que parece una cosa de las empresas y de la marca España, no, esto nos afecta a todos. Porque el día de mañana, cuando queráis competir por un puesto de trabajo, por una beca, por un lugar en una universidad de élite, lo vais a hacer con jóvenes de todo el mundo. Estar globalizados nos ayuda a tener un grupo de WhatsApp con amigos de los 5 continentes, pero también competir para cualquier cosa con gente de los 5 continentes. Esto supone, y lo enlazo con el siguiente reto, que es la comunicación, que tenéis que saber comunicar, que tenéis que saber idiomas. Es súper importante. Apuestas como el bilingüismo de la Comunidad de Madrid nos dan herramientas desde pequeños para tener esa capacidad de comunicarnos, de saber idiomas, aprender a hablar en público, aprender a dialogar, a debatir con los demás, a defender una idea, que también iniciativas como los certámenes de oratoria nos ayudan a desarrollar esas competencias. La singularización del ser humano, entender que todos somos distintos y a la vez todos somos iguales en derechos, deberes y libertades. Y dentro de eso también la tolerancia, tan importante en las aulas, pero tan importante para vivir en sociedad y afrontarlo y seguir adelante en paz. ¿Qué otros retos tenemos? La educación emocional, la empatía, conocer a los demás, ponerse en el lugar de otro, pero también conocerse a uno mismo. Decíamos antes, ¿cuáles son tus competencias? ¿En qué eres bueno? ¿Dónde te ves más a gusto para poder seguir adelante? Eso nos lo da la educación emocional y es importante que también desarrolléis esa parte vuestra para afrontar los retos del futuro y evaluar y mejorar. Como decíamos antes, se puede cambiar de carrera, se puede cambiar lo que has decidido hacer en la vida. Un error no es una condena perpetua. Un error es simplemente una oportunidad para esforzarse más, cambiar, mejorar y seguir adelante. Y así lo tenemos que ver y es importante que lo veáis así, desde la cultura del esfuerzo para seguir mejorando. Y no tener miedo de hacer aquello que os guste y buscar alternativas. Pensar por uno mismo. Se ha acabado el copiar y pegar. Eso ya no nos sirve en el mundo en el que vivimos. Necesitamos pensar por uno mismo, tener lo que ahora se llama inteligencia creativa, pensar fuera de la caja y desarrollar ideas y no tener miedo a ser impetuosos y a explicárselas a los demás porque sirven y porque son opiniones que nos pueden ayudar muchísimo.
En este sentido, es un anuncio de Aquarius de hace unos años que decía qué nos diferencia de las máquinas, y decía que las ganas. Yo creo que nos diferencian muchas cosas de las máquinas y desde luego nos diferencia todo lo que hemos comentado. Y una cuestión que hablábamos antes, se calcula que en España el 52% de los empleos van a desaparecer a causa de la robotización. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ser nosotros y estudiar y trabajar en ámbitos que nos ayuden a manejar a esas máquinas, como son las STEM y las competencias digitales, que seguro os han hablado de ellas y que es donde mayor mercado de trabajo se encuentra de cara al futuro. Algunos otros conceptos, como el emprendimiento, no solamente el conocimiento, los conocimientos financieros o la cultura empresarial, sino también la capacidad de emprender por vosotros mismos, que tengáis conocimiento y capacidad de plantearos un objetivo, diseñar un proyecto y poder conseguir ese objetivo. Y los conocimientos humanísticos, porque si no sabemos de historia, de literatura, de filosofía, es difícil que entendamos el mundo en el que vivimos y es difícil que mañana, cuando estéis en un trabajo y en una posición en la que tengáis que tomar decisiones, podáis hacer un buen análisis de lo que está pasando. Dos detalles. La educación. Pensad también que no solamente es la escuela. Nosotros hablamos en el Consejo Escolar de la educación a lo ancho y a lo largo de la vida, porque más allá del centro educativo, cuando vas a jugar al fútbol con tus amigos aprendes valores, cuando vas a un museo aprendes historia, cuando vas a un concierto aprendes música y así con un montón de cosas. Y es para siempre. O sea, pongo ahí la imagen del abuelito, cuánto han tenido que aprender de digitalización nuestros abuelitos. Siempre tenemos que seguir formándonos y siempre tenemos que estar pensando en otras cuestiones que nos pueden aportar conocimiento a nuestra vida más allá de la educación formal. Y ya termino con una pregunta. ¿Estáis preparados para cambiar el mundo y cumplir vuestros sueños? Los jóvenes tenéis muchas capacidades para hacerlo. Nos habéis demostrado en los últimos años que gente como Greta Thunberg, que nació en 2003, todavía no tiene los 18 años, puede poner el mundo patas arriba, haciéndonos pensar a todos en el planeta. Habéis demostrado que tenéis capacidad de moveros y de hacer cosas importantes, y yo creo que eso es importante que lo utilicemos para mejorar, para ser conscientes y mejorar la sociedad que tenemos. Cuando se habla de solidaridad intergeneracional, no es solamente qué vais a hacer vosotros para pagar nuestras pensiones, es que vosotros vais a ser nuestros médicos mañana, vais a ser nuestros abogados, vais a ser los arquitectos que hagan nuestras casas, vais a ser la gente de la que dependa la sociedad, y la sociedad será como vosotros queráis que sea. Y es importante que seáis responsables y conocedores de esto, y que desde luego nosotros, desde la responsabilidad que tenemos ahora, os ayudemos a seguir adelante. Creo que es importante que conozcáis todo lo que existe, como en esta feria, para poder elegir, y desde luego que os conozcáis a vosotros mismos y sepáis cuáles son vuestros sueños y qué etapas tenéis que ir avanzando en el camino para conseguirlos, aunque sean cosas que están muy lejos. Cuando me ha presentado Nico decía, yo estuve trabajando en la UNESCO, para mí aquello era un sueño, ¿no? Nunca sabría cómo podría llegar, y poco a poco, etapa tras etapa, vas completando tu formación, tus experiencias, tus opciones profesionales, y consigues llegar donde quieres. Y es algo que podemos hacer todos, que es posible. Así que os animo a ello. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pilar. Estamos cumpliendo más o menos con los tiempos, así Sí, que pasando. vamos bien, pero solo destacar un punto y ya pasamos a Antonio. En el tema de los retos, yo creo que es fundamental que si todos podamos lograr trabajar en aquello que nos hace feliz, creo que aportaría mucho, porque aporta mucho más a la sociedad, y también personalmente yo creo que nos sentimos mucho mejor, y es un reto importante y no todo el mundo lo consigue, pero yo creo que es una fórmula muy adecuada, una aspiración que tenemos que tener todos. Y además siempre yo creo que en la Comunidad de Madrid hemos defendido que la educación que se ofrece a los jóvenes, a todos vosotros, es para que podáis llegar tan lejos como os propongáis. Yo creo que cada uno también conoce sus limitaciones, conoce sus aspiraciones y conoce todo lo que quiere hacer con su vida, y nosotros desde la Comunidad de Madrid lo que tenemos que hacer es acompañaros y ofreceros, ¿no?, todo lo que queráis y podáis hacer. Así que me parece un reto muy interesante. Y pasamos a Antonio. Bueno, pues Antonio, adelante. Bueno, y luego ya pasamos a las preguntas. Nada, a todos bienvenidos, muchas gracias por vuestra presencia, a la organización por invitarnos. Y bueno, quería daros unas pequeñas pinceladas de cuál es el proceso de toma de decisiones.
algunos seréis de cuarto de la ESO, otros de segundo de bachillerato. Y esto es un proceso de madurez vocacional, no es llegar y decir, bueno, en segundo de bachillerato, ¿y qué hago? Bueno, dependiendo de la nota, pues ya elegiré. Hay que realmente reflexionar antes en ese proceso que se llama de madurez vocacional para realmente tomar una decisión. Como han dicho mis compañeros, José María y Pilar, es una decisión que si está reflexionada uno puede cometer un error, pero reflexionado. El error nos sirve para aprender. Si yo no reflexiono, si yo no me informo, los errores pues son errores y me culpabilizaré, diré que no me he enterado o echaré las culpas a los demás. Es un proceso interno y que sois vosotros los que tenéis que tomar decisiones. Hay que desarrollar la autonomía personal, ¿vale? Por poneros un ejemplo, en primero de facultad hay muchas familias, padre, madre, que están haciendo la matrícula de sus hijos. Con 18 años debéis ser vosotros los responsables, debéis saber qué asignaturas tenéis que coger, etcétera, etcétera. Eso parece que es una competencia vuestra y debería ser así. También las cosas no se consiguen inmediatamente. Hay que saber esperar. Quizá Google, Internet, la inmediatez pues es absolutamente rápida, pero las cosas no se consiguen. Yo quiero esto y esto. Muchos niños, muchos adolescentes quieren conseguir las cosas ya y a lo mejor sin poner nada de su parte o sin esfuerzo. Debemos tener paciencia. Y también debemos tener una cierta flexibilidad cognitiva. ¿Qué quiere decir? Pues realmente saber que a lo mejor tenemos que tener una segunda opción o una tercera. Quiero hacer medicina y quiero hacer medicina, y es que no tengo otra opción. Bueno, medicina, sabéis la nota que piden, el esfuerzo que significa llegar a medicina. A lo mejor tengo que tener otra alternativa, no lo sé. Es decir, esa segunda opción o tercera opción también es importante pensarla. Por lo tanto, hay que elegir con suficiente información, lo han dicho. Lógicamente, estudiar por estudiar, pues a veces no tiene mucho sentido. Hay distintas alternativas. La universidad no crea puestos de trabajo. Es muy interesante, pero hay alumnos que dicen, bueno, hago esta carrera y ya voy a vivir feliz y con mucho dinero. No es así. O quizá algunos estudios universitarios podría ir por ese camino, pero hay otros que realmente necesitan pues más paciencia para llegar a esos objetivos, ¿verdad? Decidir lo que hacen los demás. Bueno, como mi amigo o mi novia va a ser ingeniero industrial, pues yo también. Bueno, a lo mejor no, tengo que decidir por mí mismo, y si es tu amigo, seguirá siendo tu amigo, aunque elija otra carrera. ¿De acuerdo? Para eso hay que resolver estas 6 preguntas. Son 6 preguntas al principio fáciles, pero luego se complican un poquito más. Vamos a verlas muy rápidamente por tiempo. Tengo que saber en qué se me da bien, bueno, digamos las capacidades. Yo me he encontrado algunos alumnos que querían hacer arquitectura y su razonamiento espacial no era demasiado bueno. ¿Significa que no pueden hacer arquitectura? Bueno, significa que tienen que tener cuidado a la hora de saben que tienen esa dificultad, tendrán que reforzar, tendrán que trabajar y probablemente se conseguirá una mejor competencia en el razonamiento espacial. Pero sí hay que saber un poco, bueno, qué capacidades cognitivas tengo. No lo es todo, pero bueno, es un dato importante. El rendimiento académico. Yo sé cómo voy en matemáticas, yo sé cómo voy en geografía, yo sé cómo voy en literatura. Bueno, es un dato también objetivo. El estilo de aprendizaje, si me gusta más estudios teóricos, más prácticos, etc. Habilidades metacognitivas significa reflexionar sobre cómo hago las cosas.
Es decir, ¿realmente estudio bien? ¿Realmente debo mejorar en algo? ¿Mis hábitos de trabajo son los adecuados? Y luego ser competentes. Ser competente significa hacerlo. Es cierto que ellos han comentado que hay que ser competente. Os pongo un ejemplo. Todos sabéis, probablemente, habéis visto algún partido de tenis. Todos probablemente sabéis más o menos las reglas de tenis, pero a lo mejor alguno no juega al tenis. Entonces no es competente. Competente es hacerlo, es dedicarse a ello, es practicar. También debo tener aficiones e intereses. Tengo que reflexionar sobre qué es lo que me gusta. Bueno, y lo que me gusta voy a intentar marcarme esos objetivos. Por ejemplo, si a mí me gustan los motores, tengo distintas alternativas de estudios donde yo compagine pues, esas capacidades, ese rendimiento con esos intereses. Evidentemente, si donde voy a ejercer en el mundo laboral algo que a mí me gusta, que a mí me interesa, pues lógicamente seré mucho más feliz y estaré mucho más contento con la realización de ese trabajo. Por lo tanto, ¿qué me gusta? Tengo que reflexionar sobre aficiones e intereses. Puedo hacer un profesiograma, esa profesión qué estudios requiere, qué asignaturas tiene, qué modalidad de bachillerato, etc. Y a veces los estudios no tienen que ver con la realidad laboral, ¿vale? Es decir, probablemente haya algunos estudios donde crea o mi imaginario sea me voy a dedicar a esto, pero luego la realidad laboral sea otra. También investigar, eso es importante. Por ejemplo, en ingeniería informática hay muchos alumnos que dejan esa carrera en primero porque piensan que es videojuegos o ordenadores, etcétera, y es matemáticas. Matemáticas y matemáticas. Por lo tanto, es importante investigar a qué se dedica esa profesión, no solamente los estudios. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es, bueno, mis aspectos personales. Por poneros un ejemplo, no es lo mismo un investigador científico que un comercial, que una persona que se dedica a relaciones públicas. El arquetipo de personalidad que os podéis imaginar, pues seguramente sea distinto. Un investigador científico, pues os imagináis su forma de ser, ¿vale? Y una persona de relaciones públicas, pues también tiene otra forma de ser. Es decir, según mi forma de ser, según mi personalidad, también puedo tomar decisiones. Esto lo veremos, las habilidades sociales. Hay un estudio de mercado de un importante gabinete donde, lo veremos un poco más adelante, donde el trabajo en grupo, donde las habilidades sociales, donde saber compaginar bueno, pues trabajo individual con compañeros, es uno de los aspectos más importantes que las empresas están buscando. Si yo no sé trabajar en grupo, pues a lo mejor me va a ser difícil, es una de las competencias importantes. De 10 competencias, la penúltima es conocimientos técnicos. Es importante, evidentemente, tener conocimientos técnicos, pero es muy importante, como veremos luego, saber trabajar en grupo, liderazgo, idiomas, etcétera. Veis ahí habilidades socioemocionales para alcanzar la madurez vocacional. Bueno, pues iniciativa, perseverancia, trabajo en grupo, etcétera, etcétera. También hay que ver los contextos, el contexto social, mi grupo de amigos, dónde estoy, ¿no? Eso también es importante porque de alguna forma somos personas comunitarias, es decir, somos personas sociabilizadas. Por lo tanto, también mi grupo de amigos pueden ayudarme. Si todos estudian bachillerato, pues probablemente yo estudiaré bachillerato, etcétera. Es importante. El contexto familiar, también Pilar ha comentado. Y yo creo que también José María. Fijaros, el contexto familiar, la familia es importante que nos ayude, que nos oriente. La decisión debe ser nuestra. Hombre, si toda tu familia ha hecho abogado, ha hecho derecho, ¿cómo no vas a hacer tú derecho?
o farmacia. Son carreras que están muy ligadas a, digamos, bueno, pues al entorno familiar. Pero la familia también ayuda, evidentemente. La decisión debe ser vuestra, ¿vale? Y a lo mejor el de mejor nota en selectividad también la familia, pues a lo mejor quería que estudiase farmacia o ingeniería, ¿no? Que parece que son estudios más, bueno, pues más dedicados a personas inteligentes, etcétera. Y estudia, bueno, cultura clásica, humanidades, tan digna la profesión como cualquier otra. Por lo tanto, importante la familia. El contexto escolar y la oferta educativa. Yo creo que Madrid tiene realmente una garantía de que tiene gran oferta educativa. La universidad es importante, no son estudios obligatorios, la universidad. El bachillerato tampoco son estudios obligatorios. Es una oferta que está, y yo la debo de tomar esa decisión y elegir. También hay otra oferta educativa de la formación profesional, la FP Dual, que por ejemplo hay muchos alumnos que no saben lo que es la FP Dual. Aspecto muy interesante, la FP vas trabajando por escalones. El bachillerato parece más ligado hacia la universidad, la FP por escalones, título de técnico, técnico superior, puedo acceder luego a la universidad. Es decir, los caminos pueden ser distintos en función de objetivos o metas que me marque. Y también el mercado laboral. ¿Por qué no vamos a ver el mercado laboral? ¿Vale? Pero también aquí es importante que si yo elijo algo después de una reflexión, pues ya veré dónde termino, pero sobre esa decisión es algo que yo la he tomado y que voy a seguir adelante y seguro que encontraré mi camino. Antonio, lo único, vamos a ser un poco más breves, si te dejo un minuto más para acabar, es porque si no, no nos va a dar tiempo vale. Que nos puedan hacer preguntas los chicos, ¿vale? Que luego nos echan los de la mesa siguiente. Bueno, aquí tenéis el cuadro, veis que casi de las últimas son conocimientos técnicos y lo que os he dicho antes, fijaros, este tipo de liderazgo, idiomas, saber trabajar en grupo, etcétera. A mí no me preocupa el que uno no tenga experiencia, porque evidentemente jóvenes no, pero lo importante es saber aprender, ir aprendiendo e ir mejorando. Bueno, muy rápidamente, propósito de vida, mis metas, mis proyectos personales, esto hay que tenerlo, es decir, hacia dónde voy y por qué voy a seguir trabajando y luchando y estudiando para conseguir, ¿no? Muy importante, espíritu emprendedor, ¿vale? Es decir, o ser feliz, ya me lo darán, en fin, cada uno tiene ahí sus objetivos, ¿verdad? Los valores personales, por poneros un ejemplo muy rápido, no es lo mismo estudiar medicina para ir a una ONG o estudiar medicina para ir a una clínica de cirugía estética. Todo es válido, dependerá de mis valores. Mi valor personal es conseguir dinero, dar trabajo a la gente. Valores personales, la familia aquí es muy importante. Los errores, después de tomar esa decisión reflexiva, pues nos ayudan a aprender. Por lo tanto, esto es un poco pequeñas pinceladas de reflexión a la hora de tomar decisiones. Así que a todos, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, ahora os toca a vosotros. Habéis escuchado todas las reflexiones que os han dado tanto José María como Pilar como Antonio, que yo creo que han sido muy interesantes. Cada uno ha tocado un aspecto diferente. Y nada, ahora pues os dejamos la palabra por si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Se comenta que esto, el primero que haga la pregunta le suben un punto en alguna de las asignaturas, así que yo lo dejo ahí caer, que he hablado con algún profesor. Así que a ver si hay algún valiente. También puede ser los profesores, ¿eh? Así rompemos el hielo y... ¿No se anima nadie? Si no se anima nadie, hago yo una pregunta a los ponentes y así acabamos, si queréis. O sea que yo creo que lo bueno que ha tenido toda la charla que hemos tenido es que habéis tocado diferentes
diferentes aspectos, pero yo creo que ellos como jóvenes, ¿no?, que ahora se están planteando esta decisión, aunque les queda un poco, ¿no?, porque están acabando el último curso y bueno, pues todavía les queda lo más difícil por afrontar, pero yo creo que la pregunta de cómo elegir qué estudiar depende de muchísimas cosas y es muy difícil responderla. Pero yo me pregunto, cuando vosotros os la planteasteis, algunos hace unos cuantos años y otros menos, ¿qué es lo que tuviste en cuenta en ese momento? Sé que es difícil ahora a lo mejor acordarse, pero estoy seguro que algo tenéis de ese momento de vuestra vida que os ha marcado la vida, por así decirlo, y que va a marcar su vida en el momento que decidan, ¿no?, hacia dónde ir. José María. Es verdad que hace mucho tiempo, eran otros tiempos, también es cierto, la oferta educativa no era como es ahora, de amplia, también es cierto, pero básicamente aquello que, fijaos, yo en aquel tiempo era posible, cosa que me sigo preguntando ahora, y llevo la ordenación académica, cómo se pudo hacer el bachillerato de Ciencias y de Letras a la vez, con lo cual tenía abiertas todas las posibilidades. Hombre, hubo unos condicionamientos en ese momento, la situación económica en España pues no es la que es ahora, y ese contexto que mencionaba Antonio, de cercanía, de facilidad, pues también pesa, ¿no? Entonces, conjugando todos esos elementos, y sí he de decir que en mi caso la familia no intervino para nada, fue una decisión personal, que conjugó todos esos elementos. Había entonces unas becas, que sigue habiendo, y bueno, pues eso me hizo optar por lo que al final opté, ¿eh? Es decir, ahí lo que me gustaba dentro de lo que podía. No, totalmente. Además, hay que adaptarse a las circunstancias, ¿no? Y lo que dices ahora, hay muchas alternativas. Sí. Pilar ha mencionado que el 50% de las profesiones que actualmente van a desaparecer, que eso también crea cierta incertidumbre, pero eso ha sucedido en todas las etapas y en los años anteriores habéis tenido que afrontar esa decisión. Y en tu caso, Pilar, también me ha parecido muy interesante, que lo has mencionado antes, pero te paso la pregunta, el tema de siempre querer trabajar para la UNESCO, ¿no? Y te preguntas, oye, ¿cómo llego yo? Y a lo mejor hay algún chaval de aquí que dice, ¿cómo llego yo hasta la UNESCO, ¿no?, para poder ayudar a los demás? Pues bueno, yo siempre sabía que había querido trabajar en cooperación y dedicarme a temas educativos y la cooperación al desarrollo. De hecho, mi decisión fue si estudiaba magisterio o políticas, y me quedé con políticas porque en mi casa siempre hemos hablado mucho de política, siempre habíamos discutido mucho, desde pequeñita era delegada, y con ese sentido de servicio público y de colaboración que tiene y que debe de tener la buena política con mayúsculas. Entonces, al final, opté por políticas y pensé que me podría abrir distintos caminos, como por ejemplo la parte de relaciones internacionales, para llegar a un organismo internacional. A medida que iba tomando decisiones y que he ido tomando decisiones en la vida, he intentado encaminarlas por ese camino, ¿no? Decidí al final estudiar políticas, en cuanto pude irme de Erasmus para tener ese conocimiento de idiomas, de contexto internacional que os decía. Cuando acabé la carrera me decían que para entrar en un máster bueno, que en ese momento el más importante que había en España era el de la Universidad del País Vasco, se necesitaba tener experiencia. ¿Cómo podía adquirir esa experiencia? Pues había hecho voluntariado en una ONG internacional durante el tiempo que estaba en la carrera, estaba en la Escuela Oficial de Idiomas aprendiendo inglés, alemán y francés, y luego además me fui un año de voluntaria a Benín para poder tener esa experiencia que me permitiera entrar en el máster. Entré en el máster, hice el máster, lo estudié durante un año y poco a poco fui echando currículums a experiencias profesionales, etcétera, hasta que llegó la oportunidad de entrar en la UNESCO. Mandé el currículum a una convocatoria y en la entrevista pues resulta que cuadraba, que mi perfil era el que necesitaban. Y recuerdo el primer día que llegué al edificio de la UNESCO en París, esa sensación de decir, Dios mío, cuando yo el Erasmus también lo hice en París, y cuando pasaba delante del edificio como estudiante pensaba, un día podré entrar aquí como trabajadora, y lo conseguí, pero porque vas viendo poco a poco en la vida qué te hace falta. ¿Qué me recomiendan? ¿Hacer un voluntariado? Hago un voluntariado que me va a dar experiencia antes de que me contraten para trabajar, porque es también importante. ¿Qué es importante para este trabajo? ¿Un máster? Voy a optar por el máster. La escuela de idiomas, que os decía antes que son también tan importantes, y vas completando tu formación tanto en la parte más formal, más estructurada, como con otras muchas cuestiones que nos ayudan, y vas poniendo
vas dando pasitos poquito a poco hasta que te llevan a conseguir tu sueño. Es importante, decía Séneca, que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Creo que es importante saber a dónde vamos, aunque no sea un sitio, un puesto concreto, una cuestión específica, pero sí, hemos hablado los tres, ¿no? Conocerse a uno mismo, saber qué te gusta, cómo te ves el día de mañana. Yo, pues por mis valores y la formación que he recibido en mi casa, sabía que mi vocación era de servicio público, en cooperación, en política, en educación, que era otra de mis pasiones, ¿no? Desde pequeña ser monitora con los chavales, trabajar con chicos e ir poquito a poco llevando tu camino por esa vía. Tú desde el principio lo tenías claro y lo conseguiste, y además ahora yo creo que también te dedicas a una labor muy, muy interesante. Y bueno, Antonio, para cerrar, cuéntanos cómo uno llega a ser, a llegar a ser psicólogo o querer ser psicólogo. Bueno, cuando no se sabe qué hacer, pues uno al final termina en ADE, Administración y Dirección de Empresas, ¿verdad? Que yo lo he estudiado. Y era algunos saben qué hacer. Y fue un poco mi idea, pero no me veía metido, pues no sé, en aquella época a lo mejor en un banco, y me gustaba algo más, bueno, que pudiera rotar, que pudiera ir por distintos itinerarios. Psicología estaba muy reciente y me interesó mucho y hay veces que las carreras, sobre todo el primer año, tenéis que tener un poco esa prudencia, es decir, esto no es lo que esperaba, pero luego seguro que os va gustando y os va interesando, ¿no? Es importante realmente tomar la decisión de decir, bueno, voy por aquí, por este camino, me formo por este camino y voy a ser el mejor, luego a lo mejor no tanto, pero voy a ser el mejor en esto que es lo que quiero hacer. Porque hay mucha competencia. Y entonces no formaros en todo y para todo. Es importante saber y tener un conocimiento global, pero también especializaros. Ser algo que el otro no tenga, y es lo que podéis vosotros aportar. Por lo tanto, pensad que ADE está bien, pero hay un montón de carreras. A veces entiendo y me pongo en vuestro lugar y veo la dificultad que es tomar esa decisión, porque antes eran 4 cosas, pero aquí, ¿qué tiene que ver ADE con economía financiera y actuarial, con marketing comercial? Claro, es que son muchas alternativas, ¿no? Pero bueno, investigar, meteros en las páginas web, ver las asignaturas, las áreas, y yo creo que por ahí es donde vais a tomar la mejor decisión. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Pilar, muchas gracias, José María, por este rato que nos hemos pasado aquí charlando de qué elegir o cómo elegir, ¿no? Qué estudiar, y ahora la pelota la tienen ellos, que yo creo que es una labor compleja, ¿no? Lo comentabas, ahora hay tantísima oferta que uno no tiene claro o no puede tener claro qué es lo que quiere ser, o a lo mejor algunos lo tienen, a lo mejor a algunos les apasiona la administración y dirección de empresas, que es una carrera maravillosa, y la termina estudiando, ¿eh? Una cosa, aprovechad, tenéis un montón de carpas con un montón de profesiones, acercaros a todas, preguntar, que os cuenten lo que hacen, qué opciones hay, porque cuanto más sepáis y más profesiones conozcáis, más capacidad de elección vais a tener. A lo mejor todavía está en alguna de estas carpas la profesión que no se os había pasado por la cabeza. Y que no la conocíais, y no la conocíais. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención.